tengo, tengo ese gran honor de hablarles a ustedes y traigo un mensaje eh, acerca de Ruth y Noemí. Y comienzo con una pregunta. ¿Usted ha sentido que Dios le está quebrantando? De pronto ha usted pensado que Dios no le está ayudando, que Dios lo ha o la ha abandonado. Eh, en algún momento de su vida usted ha llegado a pensar que no hay futuro o que no hay opciones. Mm, Ya les hago estas preguntas porque el sufrimiento tiene el poder de hacernos perder toda esperanza. Y por eso es que vamos a hablar de Ruth, vamos a hablar de Noemí. Es un librito de 4 capítulos, es muy cortito, yo les recomiendo que ustedes lo lean, es un libro muy hermoso y nos trae grandes lecciones, algunas de las cuales vamos a analizar hoy. Comienza la historia, el libro de Ruth en el capítulo 1, diciéndonos que había un tiempo de hambruna en Israel y era la época de los jueces. Ya Josué hacía años que había muerto y el pueblo se había instalado en la tierra prometida. Y es una época difícil, es una época en que el pueblo guerrea mucho con los pueblos que están a su alrededor. Y si ustedes leen el libro de Jueces, van a ver que hay guerras, es una época complicada, es una época sangrienta, ¿no? De parte y parte, porque eran a veces los pueblos que rodeaban a Israel que lo atacaban, y a veces Israel también reaccionaba y pues claro, golpeaba a esos pueblos bastante fuerte. El pueblo, cuando se apartaba de Dios, eran invadidos, y dice la escritura que cuando ellos se volvían delante de Dios, Él les ayudaba y les levantaba jueces. Es en este entorno que se escribe este libro, en esa época, en ese escenario. Y hay una época en que hay una pequeña paz con un vecino, que es el pueblo de Moab. Era un pueblo con el que habían tenido los israelitas bastantes dificultades. Sería largo mencionarlo ahora, pero habían tenido problemas con ellos, pero eran parientes, eran familiares. Los moabitas eran descendientes del sobrino de Abraham. Y había por eso entre ellos cierta, digamos, reconocimiento de que eran parientes. Muy bien, en este escenario ocurre que en Israel, en la tierra prometida de ellos, hay una gran hambruna. Y hay una familia que está compuesta por, dice la escritura, por Elimelech, por Noemí su esposa, 2 hijos que dicen, bueno, tenemos que irnos, vamos a buscar futuro en otro lado. Dicen que Moab está bueno, vámonos para allá porque acá estamos sufriendo. ¿Y les parece esto común en esta época? ¿Cuánta gente ha tenido que emigrar? ¿Cuánta gente ha tenido que dejar sus países? Y cuando yo hablaba con alguna persona de las que han emigrado, ella me contaba, me decía, es que me vine porque ya no había opción, no había opción, es que tenía mi casa, mis abuelos, mi familia, pero no había opción, tenía que viajar, ¿no? Y bueno, ese es el caso de Noemí y su esposo. Y viajan hacia el país cercano. Juanca, hay un mapa un poquito más adelante y ahí ustedes lo pueden ver. Hay un mapa en que es un poquito lejos para llegar a Moab. Hay que cruzar el mar Muerto. Hay que viajar a pie unos 10 días, más o menos, digamos, yendo con calma, unos 10 días, descender hacia el Jordán, volver a subir. Y esa era la región a la que viajaba Noemí y su esposa. Volvemos a la segunda diapositiva. Y ocurre algo, que ellos llegan, esta familia
Elimelech, Noemí, sus 2 hijos llegan y se instalan. Pero viene la desgracia. Poco después muere el esposo y Noemí se queda solita. Sus hijos van creciendo y ellos toman unas mujeres de esa región, 2 mujeres que la escritura nos las menciona, que son Ruth y que son Orfa, se llama la otra niña. Y entonces viven con ellos, pasan 10 años, no hay hijos, y ¿saben qué pasa? Que no sabemos si simultáneamente o uno después de otro, estas mujeres también se quedan viudas, mueren los 2 hijos de Noemí, ¿no? Miren el caso, pobre Noemí, ¿cierto? Van a buscar mejor suerte, pero allá se murió su esposo, se mueren sus hijos, triple pérdida. Y qué difícil perder los hijos, ¿verdad? Qué complicado, porque uno generalmente espera que uno muera y los hijos queden. Qué difícil debe ser enterrar en realidad un hijo, qué complicado. Y ese es el comienzo de la historia. Vamos a continuar diciendo que Noemí era una buena suegra. Y en el capítulo de Ruth, en el 1 que estamos viendo, en el versículo 8, él les llama a ellas, dice, hijas mías, en la nueva versión internacional, les dice, hijas mías. Y a ver, el versículo 11, Noemí respondió, hijas mías, las está tratando de hijas mías, ¿no? No es una suegra que hable mal de las nueras, es una suegra que las bendice. Les dice, Jehová haga con vosotros misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo. Conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su madre. Era una suegra que hablaba bien de sus nueras, no habló nunca mal de ellas, las bendecía. Y en esta época en que la figura de la suegra es objeto de burlas, de chistes, es maravilloso ver esta relación tan bonita entre ella y sus hijas. Pero no todo es tan color de rosa, ¿cierto? Noemí estaba en un estado de inmenso dolor, amargura, desesperanza. ¿Y ustedes qué piensan, no? Yo les pregunto, ¿qué se siente cuando se pierde a los hijos, cuando se pierde a su esposo, cuando de pronto te quedas, después de una familia de estas, te quedas sola? O al menos así lo veía Noemí, porque Noemí en este momento, ella hacía cuentas. Y en el versículo 13 del capítulo 1 se ve a Noemí haciendo cuentas y diciendo, mayor amargura tengo yo que ustedes, Ruth y Noemí, porque ustedes, cada una perdió un esposo, no tenían hijos, pero yo, dice Noemí, yo perdí mi esposo, perdí mis hijos. Noemí estaba muy triste, Noemí estaba abatida y en ese estado ella no tenía una perspectiva clara de las cosas. Ella solo quería regresar a su pueblo, no sabía cómo, y quería estar sola. Y por eso muestra la escritura que en el versículo 8 que les dijo a sus 2 nueras, volveos cada uno a vuestras casas, vuélvanse, regrésense a sus casas. Y ellas le dicen, no, ¿cómo así, Noemí? No nos queremos ir, queremos estar contigo, queremos acompañarte. Pero ella les insiste. Aquí esta palabra insistir quiere decir que Noemí repitió esto muchas veces. Aquí está muy breve, pero ¿qué tal ustedes oyendo a una persona decir, bueno, regrésense, varios días, ¿no? Varios días que agarre ese tema, y a veces nos ponemos así, reiterativos. Y ella les dijo, regresen, ¿para qué se van conmigo? ¿Para qué se van conmigo? Y aquí quería mencionar algo, y es que Noemí no hallaba soluciones para ayudarles a Ruth, a Orfa, y ella decía, bueno, yo tengo mi vientre, ¿no? Yo tengo mi vientre. Si aún yo pudiera darles hijos, decía ella,
ya son muy pequeñitos, no les sirven, y yo estoy vieja ya para tener más hijos. En la mente de Noemí no había solución. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, si Dios tenía la intención de darle un esposo a Ruth, a Orfa, ¿ella necesitaba el vientre de Noemí? A veces nosotros le ponemos límites a Dios. A veces nosotros tenemos nuestras viejas, pequeñas, inútiles herramientas y queremos solucionar las cosas con eso. Y cuando nosotros hacemos, no nos damos cuenta de que tenemos un Dios poderoso que no tiene límites. Y como vamos a ver, cuando avanzamos en la historia, Dios no necesitaba de darle más hijos a Noemí para proveerle de esposo a Ruth. Muy bien, Orfa finalmente acepta y se va. Pero Orfa, ¿saben cómo se va Orfa? Orfa se va llorando. Dice la escritura que ella se fue llorando, que ella besó a su suegra y se fue en muy buenos términos con ella. Orfa es una niña que vuelve a su pueblo, pero ella se fue amando a Ruth. Y Ruth, y este libro la mira con gran misericordia. Y después de que se fue Orfa, dice, en el versículo 15, Noemí ya no estaba Orfa, pues insistió de nuevo con Ruth para que se fuera. Miren lo interesante, ¿no? Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha ido a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella, ¿no? Qué curioso cómo Noemí intenta también que Ruth se vaya también. Quería quedarse sola. Era un momento de dolor y nos pasa, ¿cierto? A veces cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, ¿qué es lo que queremos? Quedarnos solos, encerrarnos en nuestro cuarto, que nadie nos hable, nos cerramos, le cerramos la puerta a los que nos quieren, a los que nos aman. Y algunos se van. Es peligrosa esta actitud, porque algunas de las personas a las que les hemos cerrado las puertas en un momento de dolor, ya no vuelven. O dicen, bueno, yo la verdad quise ayudarle o quise estar con él, pero él no quiso. Y podemos desanimar a alguien y perder una persona para siempre. Afortunadamente, Ruth era una persona insistente. Era una persona insistente. Cuando Noemí le dijo: vete tú también, Ruth sintió dolor. Y aquí hay un día en esta escritura unos pasajes que son hermosísimos, porque Ruth le habla a su suegra de una manera respetuosa, un poco enojada, un poco firme, y le dice: mira Noemí, no insistas que te deje retirándome de ti. Es lo que le dice. Tú me estás apartando, yo no lo voy a hacer. No insistas, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Ay, ¿estás hablando de dioses? ¿Estás hablando de que yo tengo otros dioses? Pues tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y dice que Yahvé me castigue de todas maneras, si otra cosa que la muerte me separe de ti. Y este pedacito, estos versículos son un tesoro, hermanos. Son un tesoro y se han predicado a través de los siglos porque muestran una lealtad tan grande, una devoción tan grande, que son maravillosos. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos, los esposos, estas palabras con nuestra esposa? ¿Qué tal que fuéramos así de leales como es esta niña, Ruth, que dice que nada, absolutamente nada, solo la muerte va a separarla de su suegra, que en este momento está en crisis, que está en dolor, que inclusive quiere que no esté ella?
hermanos, el amor es sufrido, ¿no? El amor a veces requiere eso. Noemí no tenía nada que ofrecerle a Ruth, al menos Noemí pensaba eso. Y bueno, continúa la historia y Ruth regresa. El camino, como les decía a ustedes, era más o menos como unos 10 días, había que descender de Moab, pasar el río Jordán, subir por Jericó. Era un camino peligroso y sin la ayuda de Ruth, quizá Noemí no lo hubiera podido haber hecho. Ruth le ayudó a conseguir agua, la protegió en la noche, acompañó a esta anciana derrotada de regreso a su casa. Y cuando llegó al pueblo, dice que el pueblo se conmovió al verla. Y sobre todo también se conmovió porque Ruth decía Noemí. Noemí decía, no me llamen más Noemí, porque Noemí quiere decir agradable, agradable. Decía, llámeme Mara, porque estoy amargada. Tengo amargura de mi alma. Pero gracias a Dios, ella tenía a Ruth. Ruth no pierde el tiempo y le pide permiso, le dice, suegra, te pido permiso para ir a los campos, están en cosecha, están cosechando cebada y quiero ir a los campos. Y yo sé que por ley los huérfanos, los extranjeros, las viudas pueden ir a recoger lo que se cae del campo. Y ahí está Ruth ya en el campo. Inmediatamente ella era extranjera, era viuda, cumplía todos los requisitos y ahí está ella recogiendo detrás de los trabajadores lo que se caía. Qué mujer tan maravillosa, ¿cierto? Y está ella ahí trabajando, trillando esa cebada todo por la tarde y está echándose en sus hombros lo que ella cosechaba para llevarle comida a su Noemí, a su suegra. Y así fue como ella llegó a la finca de un señor que se llamaba Booz. Vamos a mirarlo en el capítulo 2 y 3 menciona esto. Y lo que dice es que esta niña era, supongo yo que era muy simpática, era muy bonita, y cuando él llega a la finca de Booz, él no deja de notarla, ¿no? Y le pregunta a la gente, ¿quién es esta muchacha? Le dicen, es Ruth. ¿Y de dónde viene? De Moab. Y le cuentan la historia. Y Booz la entrevista y le dice, mira Ruth, nosotros sabemos la buena obra que tú has hecho. Nosotros sabemos el bien que le has hecho a Noemí allá, en el otro lado, en el otro país y acá. ¿Y sabes qué? Dice, tu buena obra te va a traer bendición. Y aquí lo dice creo que es el capítulo, vamos a ver todo, yo lo tengo aquí pero no tengo el capítulo, Ruth 2, sí, es el capítulo 2, en el versículo 12, le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo tus alas, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Y eso también es una invitación para nosotros. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, hermanos, no nos aislemos, no nos encerremos. A veces nos encerramos, yo digo, en la música, a veces en los juegos, a veces en cualquier cosa nos encerramos y nos aislamos y no buscamos las alas del Señor, que está dispuesto a protegerlos y que no nos va a defraudar. Y hay algo muy, muy interesante, y es que hay una historia de amor, y es que Ruth y Booz se caen muy bien, y le cuenta a su suegra, a Noemí, y entonces Noemí cae en cuenta de que sí hay salidas, cae en cuenta de que sí puede casar a Ruth, porque Booz era una persona que por ley podía casarse con Ruth. Y había una ley en Israel que si una persona quedaba viuda, un familiar, un hermano,
podía casarse con la viuda para que no se perdiera la propiedad. Ya había una finquita por ahí, había un pedazo de tierra, y ese familiar podía casarse, los hijos quedaban con el apellido de la persona que había muerto y la mujer no perdía la propiedad. Esa ley se llamaba la ley del levirato. Y bueno, aquí en el capítulo 3, Noemí trama un montón de cosas, de decirle, bueno, ella trama unas cosas que son de la costumbre de ellos de allá, y que no voy a mencionar ahora. Léanlo ustedes, es un libro muy bonito, pero lo que sí sale en claro es que Booz es un caballero, que este Booz es un hombre a carta cabal, es un poquito mayorcito ya, pero él respeta grandemente a Ruth, arregla las cosas y se casa con ella, ¿no? Y se casan y tiene un hijo. Y miren lo interesante. Miren lo interesante. En el capítulo 4, dice que se reunieron todas las mujeres para hablar con Noemí. No sé qué pasaba con Noemí. No sé si ella todavía estaba con ese dolor, mis hijos, mi esposo, porque no es ella, son las amigas las que le dicen, mira Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te lo ha dado a luz. Noemí había perdido sus hijos. ¿Quién le dio un hijo? Ruth, ¿cierto? Ahí estaba ese hijo que ella estaba abrazando, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ellos le dicen, mira esta Ruth que te trajiste, mira esta moabita, ella vale más que 7 hijos, ¿no te das cuenta? Y me acuerdo del libro de Job, cuando Job pierde todos sus hijos y Dios le reemplaza por otros hijos, ¿no? En este caso, Ruth para Noemí valía más, que era el regalo que Dios le había dado, era como ese ser que Dios le había dado para que la protegiera. Y lo curioso es que ella quería charla, ¿cierto? Es interesante, hermanos, de mirar esto, y no, obviamente no quiero acusar a Noemí, porque cuando nos pasan cosas, hermanos, cuando nos pasan situaciones, tendemos a desanimarnos, tendemos a pensar. A mí me ha pasado este año que cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que pienso es, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a ayudar. Y piensen ustedes en Moab, cuando ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos, cuando ella pensaba y decía, la mano de Dios está contra mí. ¿Ustedes creen que ella estaba pensando correctamente? En realidad no. Tendemos a pensar eso, pero Dios siempre la estaba protegiendo. Noemí decía, la mano de Dios está contra mí. No, error. La mano de Dios siempre estuvo a favor de ella. Ella dijo, me quedé sola. No, error. Le había provisto a sus nueras y a esta maravillosa Ruth. ¿Qué ejemplos podemos sacar de esto, mis queridos hermanos? De que Dios siempre está ahí. Dios está ahí. Hay una escritura que está en Isaías que dice que Él es como una sombra que está a nuestra mano derecha, que Él nunca nos deja, que Él está siempre como todos nosotros. Así como Ruth dijo, voy a estar contigo, no te voy a dejar, a donde tú me vas voy a ir, así nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Y tenemos Booz, fue el redentor de Noemí, fue el redentor de
de Ruth, fue su salvador. Y hay una escritura en Hebreos capítulo 9, 24, que dice que el Señor Jesucristo entró en el cielo para presentarse delante de Dios. Y cuando Él entró, no entró para darse gloria a sí mismo, no dijo, mira, mira Padre, aquí estoy yo. ¿Sabe que dice la escritura que Él se presentó en favor nuestro? Se presentó en nombre nuestro. Es como si Él tuviera escritos todos nuestros nombres. Y aquí yo entro en nombre de Pedro, en nombre de Juan, en nombre de María, en nombre de Sofía, como quiera que ustedes se llamen. Cuando el Señor Jesucristo entró en el cielo, después de la resurrección, entró en el nombre de cada uno de nosotros. Y yo quería decirles, hermanos, para terminar, y es que el Señor Jesucristo nos ama tiernamente. Somos el amor intenso de nuestro Dios. Así como esa Ruth amaba a esa suegra a pesar de que se puso terquita y quería, no quiero que me dejes sola. Y ella la agarró y le dijo, no insistas, voy a estar contigo siempre. Dios también es un Dios que dice, no insistas, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, y si le cierras la puerta va a estar golpeando ahí para que le abras, para que, como Él dice, para cenar contigo, para estar contigo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, que es el hombre que está en los cielos, dice en Hebreos 2, dice la Escritura que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Dios dice, yo tengo hermanos, tengo hermanas y no me avergüenzo de ellos. Yo sé que ellos tienen problemas, sé que tienen dificultades, pero no me avergüenzo de ellos. Antes al contrario, Él se siente orgulloso de nosotros. En el versículo 12 de Hebreos 2 dice, hablando del Señor Jesucristo, Él dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. He aquí yo, dice el Señor Jesucristo, y los hijos que Él me dio. Hermanos, siéntanse amados de Dios, siéntanse protegidos por Él. Y bueno, que Dios siempre esté con ustedes, así como estuvo con Noemí y estuvo con Ruth.